Primero quiero agradecer a ustedes por la invitación a formar parte de esta interesantísima mesa donde vamos a tratar. La mesa de hoy es una mesa bastante importante. Se va a tratar de la educación artística en las aulas. Va a estar centrada en dos preguntas. Una es cuál es el rol de la educación artística en las aulas, y la segunda, cuál es la situación actual de la educación artística en la educación básica. Recordemos, querido auditorio, que la génesis para que las personas puedan querer y puedan sentir el amor o el respeto para algo justamente debe partir de la escuela. Desde las primeras enseñanzas, hablamos de inicial, hasta la secundaria, que es la educación básica regular. Para tratar este tema contamos con un panel sumamente importante, con tres experimentados profesionales a quienes los voy a presentar. En primera intención voy a presentar a Lucía Pimentel, educadora brasileña, licenciada en Bellas Artes, máster en Educación, máster en Educación por la Universidad de Minas Gerais y doctora en Artes y Educación por la Universidad de Sao Paulo, miembro del Consejo Mundial de la Sociedad Internacional de Educación por el Arte, INSEAD, el representante del Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte, CLEA. Nuestra segunda panelista es Mariska Van Dalsen, educadora de origen holandés y corazón peruano. Ha cursado estudios de arquitectura en la Universidad Técnica de Delft, Holanda, y diseño y comunicación en Ictus Politécnico de Rotterdam, Holanda. Es autora de varias publicaciones y es fundadora de la ONG Warmayu, Comunidad de Niños, institución que promueve la educación intercultural a través del arte. Nuestro tercer panelista es Guillermo Molinari, licenciado en Psicología con maestría en Docencia Universitaria e Investigación, con especialización en Dirección y Gestión Educativa en la Escuela de Especialización en Dirección y Gestión Educativa de la Escuela de Directores de IPAE. Como funcionario del Minero ha ocupado diversas direcciones, llegando a ocupar el cargo de viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, a quienes le damos la cordial bienvenida para el día de hoy, para esta mesa. Hoy me corresponde moderar esta primera mesa. Mi nombre, ya lo mencionaron, soy César Reina Santillán, un director en actividad, con 23 años de servicio, y que muy bien podemos hablar sobre el tema de la educación en las escuelas. Algo que nos quería mencionar es que hoy el país está pasando por situaciones muy singulares, muy interesantes en lo que es educación. Recuerden que tenemos hoy el Currículo Nacional de Educación Básica, con el que estamos trabajando todos los colegios y todo el país, en donde muy inteligentemente se han considerado dos competencias dedicadas exclusivamente al arte. Una de ellas es la apreciación artística y la otra es la formulación de proyectos dentro de la escuela, para que se pueda fortalecer lo que es la identidad, se puede trabajar la multiculturalidad y también se puede trabajar los lenguajes artísticos de la escuela. Miren qué lindo suena, pero ahora veamos cómo está asentando todo este proyecto dentro de las escuelas. ¿Qué nos está pasando? Es decir, que hay muchos aspectos que se puede hablar, y justamente hoy en esta mesa, ya hemos conversado anteriormente, vamos a justamente también tratar temas similares, en el que todos vamos a aprender definitivamente de los expertos. El orden de la participación el día de hoy va a ser, como se ha mencionado al inicio, empieza Lucía Pimentel, luego continúa Mariska, y luego culminamos con Guillermo Molinari. Vamos a tener 15 minutos para que cada uno de ellos haga su presentación.
Luego nosotros vamos a mencionarlos a ellos con una tarjetita de color naranja cuando faltan 5 minutos para que culmine, y luego terminando 1 minuto con una tarjetita verde para que pueda terminar su participación. De igual manera, ustedes como auditorio van a poder participar a través de preguntas. Por eso es que el equipo nos va a ir entregando unas tarjetitas en blanco para que ustedes formulen las preguntas al panel y se puedan responder todas las inquietudes que tenga el auditorio con respecto al tema. Muy bien, vamos entonces a empezar y vamos a recibir a nuestra primera panelista, a Lucía Pimentel, para su ponencia de tema. Muchísimas gracias. Buenos días. Agradezco mucho la coordinación del evento y todas las personas que están involucradas en él. Yo voy a hablar, le pido disculpas de principio porque voy a hablar portuñol, pero si tienes alguna duda o no entiendes algo, por favor, solo me llame y intentaré cambiar la palabra o el pensamiento. Bien, para empezar, yo soy profesora de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Minas Gerais. Minas Gerais es un estado que está en las montañas, no tiene playa. También soy líder de un grupo de investigación como pesquisadora, como investigadora de enseñanza, aprendizaje en arte y tecnologías contemporáneas. Soy arte educadora y como artista hago grabado en metal, que ya vi que la escuela tiene una tradición bastante grande en esto y me gusta mucho estar aquí. ¿Vamos? Entonces, ¿para qué se enseña, aprende arte en la escuela? Entonces, la primera cosa es que tenemos que tratar arte como un campo de conocimiento, un campo que tiene sus premisas, que tiene sus raciocinios, que tiene su información específica y que principalmente lida con las cuestiones de conocimiento y sentimiento, emociones. No se desliga, no se separa en el campo de arte la cuestión humana, emotiva, como si fuera separada, como si fuera otra cosa que no algo corpóreo de sentimiento, de conocimiento, de construcción de conocimiento. Y puede-se dizer que hoy en día tenemos más información fuera de la escuela que dentro de la escuela. Entonces, ¿para qué arte en la escuela? Para que se pueda desarrollar esta construcción de conocimiento con sentimiento. ¿Vamos? Vamos pensar, vamos considerar que para una producción artística no es solo lo que se hace con lápiz, papel y masa de modelar y otras cosas, mas también se construyen conocimientos en arte cuando se va a una exhibición, cuando se va a un espectáculo, cuando se va a un concierto. Estamos pensando artísticamente. Entonces, desarrollar, posibilitar pensamientos artísticos significa que a partir de ellos los alumnos pueden desarrollar otras formas de conocer, de conocer el mundo, de conocer lo que hace y conocer a sí mismo. Entonces, el arte es una posibilidad también
de autoconocimiento, no con fines terapéuticos, puedes decir, pero en la escuela este desarrollar de sí tiene que ser tratado como algo que hace parte del aprendizaje de arte. Yo trato siempre enseñanza-aprendizaje porque considero que no se enseña se não há aprendizagem e não se aprende sem algum ensinamento, não necessariamente presencial, não necessariamente formal, pero há uma enseñança de nossos padres, nossas madres, ¿sí? De nossos amigos, de nossos companheiros, e esta enseñança possibilita nossa aprendizagem. E trato a aprendizagem como enseñanza-aprendizagem como algo coletivo, social, ¿sí? Que tem componente interno, individual, del sujeto que se moviliza para conhecer, pero que não conhece sozinho, ¿sí? Que tem sempre uma confederação de situações, de presencias, de ausências, que lhe possibilitan aprender. Vamos. Entonces, lo que trouxe es un poco de cómo está en Brasil, ¿sí? En las décadas de 80 y 90 del siglo XX, tuvimos una sedimentación de los cursos específicos de la enseñanza del arte. ¿Sí? En Brasil, la disciplina es arte con artes visuales, danza, música, teatro y artes audiovisuales. La disciplina es una arte, pero tenemos 4 o 5 modalidades. ¿Sí? Educación artística para nosotros es una cosa de la dictadura del siglo XX. Entonces no usamos esta expresión, usamos arte, educación o enseñanza, aprendizaje de arte, ¿sí? Entonces, esta formación específica en cada modalidad artística sería para que tengamos profesores especialistas en cada una de estas modalidades en la educación básica. Educação básica é de 4 a 18 anos, desde la infantil, lo que seria primária e secundária para vocês. Sim? Vamos. En final del siglo XX, principios del XXI, conseguimos con mucha luta, con Ana Meia frente, a la Federación de Arte Educadores de Brasil, que as leis cambiassem para termos a enseñanza del arte local, regional, nacional, porque teníamos uma presença muito forte de los mamás de Europa, sí, Estados Unidos, pero não se estudiava esta arte regional, local. E também tivemos uma lei que obriga, sí, a enseñanza, que obriga a enseñanza de arte em todos os níveis da educação básica e que se cambiava a lei anterior, que era que a educação artística era uma atividade obrigatória, pero não uma área de conhecimento. Pode ir? Então, também no início do século XX, tivemos uma lei que obriga a enseñanza de arte indígena e afro-brasileira, não só de arte, mas história e cultura, em 2 disciplinas principalmente:
arte e história, certo? Pero para esto tenemos que cambiar también la formación de los maestros, porque esta formación de trabajar con arte indígena y arte afro-brasileña no era muy común en las escuelas superiores, que hacían una formación que llamamos licenciatura, ya es formación de profesores, y no teníamos esto muy fuerte en las escuelas superiores. Entonces, ¿qué principio tenemos que tener para cambiar este pensamiento, esta formación? Es principalmente promover el respeto a la diversidad, es el principio primero, ¿sí? Y hacer con que nuestros alumnos en la universidad puedan tener otras formas de sustentar su propio modo de pensar en relación a cosas diferentes, cosas diversas, ¿sí? Y tenemos sim que buscar formas de estudios para los pueblos indígenas, originarios y para las cuestiones afro-originales y afrodescendientes. Entonces, lo que tenemos ahora es un cambio bastante mal, ¿sí? De eliminar las humanidades y reducir los estudios de artísticas y todo esto, y también de prohibir manifestaciones artísticas que no estén de acuerdo con el pensamiento gubernamental, ¿sí? Lo que significa que no se puede hacer exposiciones de LGBT ni de cosas que no son estrictamente tradicionalistas y bonitas, entre comillas, correctas y morales, y etcétera, y etcétera. Seguimos luchando. Entonces, la formación, los desafíos de la formación contemporánea necesita este cambio para que se hagan intersecciones con otras maneras de pensar, otros modos de arte que no los tradicionales, y que se piense contemporáneamente en los tradicionales también, ¿sí? Y que los alumnos puedan vivir esto de manera intensa, para que esto sea realmente un aprendizaje. No es suficiente que se tenga cambiado de actividad para disciplina, no es suficiente que arte esté en la planificación, no plano de estudios de una escuela, porque necesitamos del profesor, del maestro, para hacer las cosas acontecerem. Así, es importante que el alumno, el estudiante, pueda conocer esta playa de diferencias, de otras maneras de pensar, otras maneras de conceptuar arte, incluso, y tenemos que tener en cuenta que que nosotros solo conseguimos pensar contemporáneamente. Este es nuestro tiempo y este es nuestro rol, es nuestro papel en la educación. Esta es una citación de Ana May, ¿sí? Esta es muy importante se decir hoy en Brasil. Si queremos una educación humanizadora, arte tiene que estar presente en todos los tiempos escolares, no solo como algo extra que se hace de cualquier manera. ¿No tengo música?
no tiene música. Oh. Bien, te lo difunde Gerardo, sí, y la música era una milonga que decía un poquito de esto. Gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Miren los tiempos precisos, muy interesante. Si hay algo que recordemos ustedes, que hay una relación con lo que está pasando en el hermano país del Brasil con lo que nosotros, y que seguimos pues en la lucha de hacer que la educación por el arte se dé como debiera en las escuelas. Porque recuerden que somos un país multicultural, somos un país diverso. Mientras no entendamos la multiculturalidad y la diversidad en su verdadera dimensión, muy poco se puede hacer. Y otra de las cosas, que el arte humaniza pues al ser humano, porque es la creación humana por excelencia. Por lo tanto, pues el arte tiene que estar dentro de la educación básica regular como pilar y como fundamento de nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Lucía. Bien, ahora vamos a recibir a Marisa Van Dalsen, directora de Guarmaya. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer profundamente a la Escuela de Bellas Artes por permitirme aquí presentar la visión de Guarmayu acerca de la educación por el arte con enfoque intercultural, la que hemos estado desarrollando en diferentes lugares del Perú, en escuelas rurales, urbanas también, en los Andes, en la Amazonía y aquí también en la costa. Así que muchísimas gracias y gracias a todos los presentes acá en la mesa. ¿Puedo ver? Ahí está, la siguiente, por favor. Hemos estado trabajando desde hace 17 años en esos diferentes lugares del Perú, lo que nos ha permitido desarrollar una visión del arte de manera que lo hemos construido juntos con las diferentes personas con que hemos venido trabajando, ¿no? Y no, el anterior todavía. Entonces, esos son algunos aspectos que para nosotros son muy importantes, que luego les voy a explicar, como la ubicación en el contexto local, histórico-cultural y natural. Desde ahí la percepción que tienen los diferentes pueblos acerca del arte, que es muy importante para poder saber cómo aplicar el arte en el aula. También su rol integrador dentro de los procesos pedagógicos y en la visión que tenemos con esos procesos pedagógicos hacia el buen vivir con uno mismo, con la sociedad y con la naturaleza. Y bueno, por fin todo eso no se podría aplicar sin formación docente, ¿no? Creo que ese es un tema muy importante para recalcar. Entonces, la siguiente. Entonces, hablando de la ubicación en el contexto local, nosotros sentimos que es tan importante en un país como lo nuestro, ¿no? Donde hay tantas manifestaciones artístico-culturales en cada lugar, pisos ecológicos, patrimonio material e inmaterial, que, como decía José María Arguedas, sería terrible, ¿no? Copiar a alguien, ¿no? desde esta naturaleza que venimos acá, ¿no? Que tenemos acá. Así que eso nos pusimos a averiguar, a investigar sobre las diferentes percepciones que hay en el país del arte, ¿no? Empezamos un trabajo para interculturalizar el currículo. En el 2006 hemos pedido hacer una versión del área de arte por la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, una versión intercultural. Entonces empezamos primero a averiguar cuál es esta visión, esta percepción del arte que hay en los diferentes pueblos del Perú. Y en realidad nos dimos cuenta que en los idiomas indígenas no existe una sola palabra para arte, ¿no? Hay muchas diferentes palabras para las diferentes manifestaciones, pero no una palabra que engloba arte como una sola.
Y lo que sí nos dimos cuenta en las diferentes comunidades que la visión era de hacer bonitas las cosas. Era una visión tan amplia del arte que, por ejemplo, acá podemos ver en ese testimonio del profesor Shipibo Leonard Guimaraes, ¿no? De que hacer masato, leer constelaciones, todo es arte, pero mientras que uno lo haga bonito, ¿no? Con delicadeza, con hermosura, con cariño, es un proceso afectivo, ¿no? Y que no solamente asesorbe el hombre, sino también lo hace juntos con los seres espirituales de la naturaleza. Entonces, esta visión del arte es muy distinta a la visión occidental, como en antes se estaba difundiendo el arte desde el currículo nacional. Y trabajando en un país tan diverso, o sea, es importante tomar en cuenta ese tipo de visiones, ¿no? Siguiente. Entonces, esta visión tan holística del arte que hay en las comunidades se traslade a una propuesta junto con un equipo multidisciplinario y con toda esta investigación desarrollamos la propuesta Arte Perú, que este esquema sobre el arte con enfoque intercultural viene de esta propuesta curricular, donde primero mostramos cómo el arte, ¿no? integra los diferentes aprendizajes y también articula la escuela con la comunidad. Promovimos los proyectos de investigación, acción en las escuelas sobre los artes locales y integrando a los sabios, a los padres de familia en todo un proceso de investigación, ¿no? Entonces, en este caso, no solamente es el docente, el maestro, sino todos volvemos maestros, y esto es muy importante en una educación más horizontal, ¿no? Luego fomenta también el desarrollo de capacidades humanas, ¿no? El desarrollo humano del niño, el desarrollo integral, el fortalecimiento de la identidad, ¿no? La valoración de uno mismo, el autoconocimiento y también el conocimiento del contexto, ¿no? Y esto crea las actitudes interculturales, ¿no? Para que el niño tenga esta curiosidad de conocer a otras realidades, otras visiones de vida, otras manifestaciones culturales, pero desde sus propias raíces. Ahora que pensando en este nuevo currículo por competencias, en realidad es una situación muy favorable, ¿no? Especialmente que hay 2 competencias de arte. Es una situación favorable en que podríamos pensar de que ahora sí los docentes tienen, digamos, el espacio y la oportunidad de integrar todos estos aprendizajes articulándolo con el arte, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos visto y hemos investigado a través de los años los diferentes currículos, ¿no? Hubo tantos cambios curriculares en el Perú que sin un buen proceso de formación docente, este currículo no se aplica. Y yo pienso que eso es realmente algo que tenemos que ir siguiendo, enfatizando, ¿no? Siguiente. Ahora, este proceso educativo, ¿a dónde nos lleva? ¿No? Esta visión educativa del arte que integra todo, nosotros a través de los años empezamos a trabajar el tema del buen vivir, más como una visión, ¿no? Una visión que en realidad salió de los pueblos indígenas, primero como una visión más política, pero también es necesario trabajarlo desde la educación. Entonces, en este caso, el arte para el buen vivir con uno mismo, ¿no? Ayuda, siguiente, a esto, ¿no? Primero, explorar y expresar y valorar la propia identidad de los niños, ¿no? Para que otra vez vuelvan a sentir vuelvan a recuperar el sentido de pertenencia a un pueblo. Y no solamente estoy hablando de niños indígenas o rurales, sino también los niños de la ciudad. Por ejemplo, abajo vemos niños de Magdalena de Cao, que eran niños que se sentían muy poco identificados con toda la cultura mochica, en realidad más lo vinculaban al turismo que llegaba a su pueblo. Entonces empezamos a investigar con ellos sobre la simbología de las mochicas, ¿no?
Y cómo ellos podrían sentir esta sangre corriendo por sus venas también, y sentirse orgullosos de pertenecer a este pueblo, ¿no? Y así también a los niños quichuas de Madre de Dios, de una comunidad que era la única comunidad quichua por esta zona, y trajimos un profesor quichua del río Napo, donde hay muchas comunidades y donde todavía la cultura está más presente. Entonces él les enseñaba a pintar con los tintes naturales, pero también los símbolos, y es un acto tan sencillo, parece como los tatuajes en las caras, pero es como volver los símbolos, ¿no?, a la identidad, ¿no? Es como identificarse otra vez con los símbolos, los tatuajes de su pueblo, ¿no? Siguiente. Y la parte sanadora del arte, nos dimos cuenta cuán importante es esto de que los niños conocen lo más profundo de su ser, ¿no? Que conocen tanto las sombras como las luces, abrazan su ser, la aceptación de uno mismo, y que el arte nos pone un espejo, ¿no? Pero desde una manera muy afectiva. Siguiente. Porque es muy importante practicar una educación sanadora. Vimos cómo en las comunidades han sufrido tanta negación cultural, ¿no? Les han quitado tanto el autoestima de ser o rural, o de ser indígena, o de pertenecer, o ser migrante, ¿no? Es como recuperar también este sentido y sanar estas heridas, ¿no?, del pasado, pero también heridas que pueden ocurrir en las mismas familias, y es importante que el docente desde el arte también conoce de la manera más íntima a sus estudiantes, ¿no?, trabajando de una manera circular, ¿no?, que permite también esta confianza. Siguiente. Y el buen vivir con la sociedad, ¿no? Gracias a la transformación del individuo también podremos expandir esta transformación y contagiar a la sociedad. También ahí está el aspecto interculturalidad, ¿no?, de la aceptación, la valoración del otro y buscando la complementariedad entre todos. ¿Sí? Entonces aquí es importante que la escuela, no solamente el acto artístico se mantiene en la misma escuela, sino que se proyecta a la comunidad y trabaja desde las problemáticas de la comunidad. Por ejemplo, como vemos allá, las mujeres que levantan la mano son de Pachacute, que hicieron una obra sobre el tema del agua, de la escasez del agua, ¿no? Y son madres de familia y docentes de esta escuela. Entonces es como involucrar a toda la comunidad educativa también en el acto artístico, ¿no? Siguiente. Y como ya estaba hablando antes, el arte para sanar las memorias. Justo 2 semanas atrás tuve una comunidad de Aguajún, con docentes Aguajún, y me dolió mucho su apreciación cuando estaba hablando con ellos, y que ellos decían de que primero nos han quitado todo lo que hemos sabido como pueblos indígenas, nos han quitado nuestra cosmovisión, nos han dicho que no vale nada nuestro idioma, han dicho que no vale nada nuestros rituales, nuestras plantas. Entonces, si ahora el gobierno nos está diciendo que recuperemos algo que ya teníamos que perder desde hace mucho tiempo, entonces se sentían una confusión muy grande, ¿no? Imagínense, ellos decían de que para nosotros ya no es la vida cotidiana, ya se volvió memoria. Entonces es algo tan urgente trabajar, porque los abuelos no están con nosotros para siempre, ¿no? Ni acá en la ciudad, ni en las comunidades indígenas, ¿no? Sigamos con eso. Ay, perdón. El anterior todavía. En esta foto vemos chicos, estudiantes de forma viable de Iquitos, con que construimos una obra colectiva juntos con Yuyachkani, con Ana y Débora Correa y Julián Vargas. Esta obra que habla de la época del caucho, ¿no? Y como luego también las comunidades siguen siendo invadidos por las empresas petroleras, madereros, ¿no? Y como estas historias no están en los libros
de historia. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar desde el arte y desde una forma mucho más sensible transmitir esta memoria, ¿no? Siguiente. Y desde ahí es tan necesaria la recopilación de la tradición oral. Yo creo que por ahí podríamos empezar, ¿no? La tradición oral todavía sigue viva en las comunidades y también en la ciudad. Cuando uno empieza a contar una historia es como un río que nunca se acaba, ¿no? Y lo podríamos plasmar no solamente desde el dibujo, la oralidad, como vemos ahí arriba, también el bordado. Hay múltiples formas de poder plasmarlo desde el arte, pero también integrar a los medios, a los audiovisuales, como por ejemplo el stop motion, que ayuda mucho a plasmar, digamos, la magia de la tradición oral, ¿no? Y así también incorporar ya formas de arte que se han perdido, ¿no? Sí. Y bueno, y así hablando de las la recuperación, la investigación de las manifestaciones artístico-culturales de la comunidad, identificando los cuáles están por perder, cuáles todavía están ahí, quiénes lo practican, e incorporar a estos sabios en estos procesos. Y llegando al buen vivir con la naturaleza, ahí pensando de que la naturaleza, la siguiente, es una gran escuela, ¿no? La misma naturaleza, o sea, irnos afuera a ver cómo la naturaleza es un ente, es una madre que todo el tiempo está creando, ¿no? Y nosotros somos naturaleza también. Y cómo los pueblos siempre han ido honrando la naturaleza, los ciclos de la naturaleza, desde la danza, desde los cantos, y muchos cantos, o los mismos diseños shipibo, salen de un trabajo juntos en alianza con la naturaleza, como por ejemplo el piripiri, ¿no? Es una planta que por ejemplo a las mujeres shipibo le da la visión del diseño. Entonces no solamente el hombre que crea, sino juntos con la naturaleza se crea, y cómo recuperar este sentido. Y investigar sobre esas ritualidades donde está tanta memoria envuelta, ¿no? Acá en esta comunidad de Chamis en Cajamarca, ellos recuperaron una fiesta que se había perdido desde hace 16 años. Y ahora ya son 15 años que se está practicando esta fiesta. Los chicos han aprendido las danzas, cantos, se integran los abuelos, se integra toda la comunidad en esta fiesta, ¿no? Y han unido tanto evangélicos como católicos en esta comunidad, lo que en muchas comunidades hemos separado. Bueno, ahí terminando, todas estas experiencias no son posibles sin un docente bien formado, ¿no? Hay muchas formas de formar a los docentes, ¿no? Primero yo pienso que, qué pena que no está, bueno, usted está ex-ministro del Ministerio de Educación, pero hubiera sido importante que esté aquí en el Ministerio de Educación para que realmente le dan con fuerza a los procesos de formación, de capacitación docente, el acompañamiento a los docentes en el aula misma, ¿no? Porque cuando nosotros investigamos años atrás, en el 2002, sobre el estado del arte en la educación, uno de los componentes más importantes porque no aplican el arte en la escuela era la falta de capacitación docente, la falta de orientación en la práctica. Dicen que no hay materiales, mientras que el mismo medio tiene tanto por ofrecer. Entonces, estos procesos son muy importantes, que sean prácticos, ¿no? Que los mismos docentes pasan por todos los procesos, ¿no? Vuelven a ser niños, vuelven a identificarse con su niño interior para poder ponerse en contacto íntimo con los otros niños, ¿no? Y bueno, hasta ahí nomás. Les agradezco mucho por la atención. Sigamos haciendo. Gracias. Vamos a agradecer a Mariska, muy interesante, que justamente la formación docente, cómo se tiene que percibir el arte hoy en día es muy distinto a lo que se percibía anteriormente. Cuando se percibe la visión occidental y pensar en los modelos, en los calcos, entonces estamos mal.
tenemos toda la mano para poder trabajar. La idea es desbordar esa creatividad como docentes y para la formación docente. Hoy vamos a recibir a Guillermo Molinari, exministro de Gestión Pedagógica del Minedo, para su participación. Muy buenos días, gracias Mariska, gracias Lucía. Para mí es un placer y además me siento muy orgulloso de estar en esta mesa con personas que tienen tanta experiencia en el arte. Y agradecer también a Bellas Artes, a través de su director, Luis, de toda tu directiva, por realizar este tipo de eventos, por empujar el arte en el país, por preocuparse porque qué ocurre en las escuelas, y no solo de la básica, sino en todos los niveles. Esto es muy importante. Así que yo me voy a permitir tocar algunos antecedentes y algunos aspectos que son actuales y son un poco el diagnóstico que tenemos de nuestra educación, que no está muy lejos de lo que pasa en Brasil. ¿Sí? Muy bien, si podemos poner la primera. En los últimos años se han hecho muchos esfuerzos para tratar de cumplir con lo que en el 2006 la UNESCO impulsaba, el derecho que tienen todos los estudiantes de disfrutar y participar de la vida artística y cultural. Y para que esta participación le permita el goce, conocimientos y experiencias, y que el arte le permita desarrollar una adecuada e integral vida escolar. Un segundo antecedente es la implementación del Currículum Nacional de Educación Básica, que marca un momento sumamente importante en la educación artística y cultural. Es un área esencial para la persona. Yo a veces me he preguntado y me pregunté cómo es cuando llego a ser viceministro, si es que teníamos que tener tantas áreas curriculares en el currículum, o deberíamos tener menos. Las esenciales, pero una de las esenciales es precisamente el arte. Y ahora lo vamos a ir mirando el por qué es tan esencial el arte en el desarrollo integral de la persona. La siguiente, por favor. ¿Qué nos dice el perfil? El perfil nos dice que hay rasgos que tenemos que alcanzar del estudiante. Nos dice que el estudiante tiene que ser una persona que aprecie las manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte que da este a la cultura y que da a la sociedad. Eso nos exige el currículum, eso nos pide el currículum, ¿sí? Y que debe ser capaz además de trasladar este conocimiento, transferir este conocimiento en proyectos artísticos utilizando diversos lenguajes que el arte le proporciona. Y ahí plantea dos competencias muy claramente definidas. Una, que debe llevarlo a que sea capaz de apreciar de manera crítica las manifestaciones artístico-culturales y por lo tanto tiene que generar en él el desarrollo de determinadas capacidades, como por ejemplo la de tener capacidad para percibir las manifestaciones artístico-culturales, sea de la cultura que fuera, sea de la costa, sea de las sierras, sea de la selva, sea del norte, sea del sur, sea del centro, que sea capaz de contextualizar esas manifestaciones culturales y que sea capaz de reflexionar creativa y críticamente. Yo siempre me he preguntado, cuando entra un maestro al aula, ¿puede levantar todos los que estudian para ser docentes de aula la mano? Docentes de aula, levanten sin miedo. O sea, un docente tiene que decir, yo quiero ser maestro, yo, así, eso, ¿ven? O sea, no son muchos, porque ahí tenemos un gran tema. ¿Saben cuántos maestros necesitamos en secundaria en el país? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Saben qué ocurre cuando un maestro entra al aula? Sea el área que fuera, cuando entra un maestro al aula, impacta en el cerebro del ser humano, de todos los que están frente a él. Y entonces cuando yo digo, quiero crear personas que sean creativas y críticas, sé qué tengo que hacer y cuál es la tarea que tengo que hacer y qué es lo que tengo que movilizar en ese cerebro. Levanten su mano todos, sin miedo. No tengan miedo, acá no hay que tener miedo. Ahora quiero que con su manito toquen el área del cerebro que tiene que ver con su pensamiento crítico. Tóquenlo. Sí, tóquense, sin miedo. Ven, algunos se tocan la zona parieto temporal, otros la parietal, otros la occipital.
pero algunos se tocan su zona frontal. Esa zona es la que tiene que ver con el pensamiento crítico. Y si yo no sé qué voy a hacer cuando entro a un aula para movilizar esa zona que tiene que ver con el pensamiento crítico, entonces ¿cómo pretendo yo desarrollar personas creativas y críticas? Complejo, ¿no? ¿Tenemos profesores preparados así? ¿Los preparamos así? ¿Les capacitamos así? La siguiente, por favor. Y la segunda competencia dice: aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, una combinación de las siguientes capacidades. Percibe manifestaciones artístico-culturales. La siguiente: crea proyectos con lenguajes artísticos. O sea, que le tenemos que desarrollar a él la capacidad de explorar y experimentar, de aplicar procesos creativos y de evaluar y socializar esos procesos o esos proyectos. O sea, que lo que él construye a partir de lo que desarrolla, cómo lo transfiere, cómo lo comparte. Seguimos con el ensayo. Miren, nosotros actuamos sobre los cerebros de nuestros estudiantes, sobre precisamente el órgano más complejo que tiene el ser humano. Y nos preocupamos mucho por el estómago, por el corazón, por los pulmones, y dejamos para el último el cerebro, donde actúa directamente el proceso educativo. Siguiente. Y entonces, si es que todo eso queremos lograr, ¿cuáles son los requerimientos que tiene el área? Docentes, usted lo ha dicho, ¿no es cierto? Docentes adecuadamente preparados, formados, para trabajar todas estas competencias y capacidades. Tenemos que prepararnos entonces a estos maestros, pero que además respetemos su dignidad, que respetemos su desarrollo profesional, que les reconozcamos, que los valoremos. ¿Sí? Pero también necesitamos recursos y materiales, porque el docente por sí solo, o porque tenga un currículum, o porque está plasmado en un currículum muy bonito escrito, ya es que ya logramos las capacidades con nuestros estudiantes o sus competencias. Necesitamos de infraestructuras y ambientes adecuados, pertinentes. Necesitamos de instituciones de formación de profesores y profesionales del arte. Ahí es donde entran las instituciones como Bellas Artes, pero de una manera articulada con el sector. No cada una por su lado, sino las instituciones debidamente organizadas y estableciendo redes de trabajo, redes con las escuelas, tomar una escuela cercana, ¿no es cierto? Y a partir de ella construir redes para que esto vaya multiplicándose. En secundaria necesitamos 15.000 maestros de arte y que tengan una especialidad. Anualmente solo las instituciones que forman profesores de arte egresan, no se titulan, egresan 1.000. Es esa la situación de formación de maestros en el país. Programas formativos de capacitación, de actualización y de especialización. No solo deberíamos estar evaluando comunicación y matemática, ¿no les parece? Deberíamos también evaluar cómo el arte influye, impacta en el cerebro de los estudiantes para que tengan mejores aprendizajes. Y acá viene la parte delicada y fea, ¿no? El presupuesto y financiamiento. ¿Cuánto destinamos para ello? Siguiente, por favor. Muy bien. En el 2016, el Ministerio de Educación hace una evaluación de cuál es la situación en el arte y trae para ello expertos internacionales. Y estas fueron algunas de las conclusiones. Muchos colegios tienen iniciativas artísticas muy interesantes sin que una norma se los exija. Listo, vamos a correr. La educación secundaria ya existe como plaza docente en educación artística. De los 13.000 que se requieren, poco más de 2.000 tienen una especialidad. La primaria hay que construir capacidades. En esta etapa la escuela lo que hace es darle a cualquier profesor o al profesor del grado la responsabilidad de desarrollar el área de arte. A partir del 2018 se comenzó a dotar progresivamente de un kit de instrumentos. Quiero recordarles que en el 2014
2004 al 2006 también se les dotó a los colegios de secundaria de un kit: cajones, flautas dulces, quenas, zampoñas, guitarras. Muy bien. Vamos a ir, porque creo que la parte más importante está probablemente en ella, que el impacto del arte sobre el cerebro. Desde los primeros años y en forma natural el niño juega, canta, baila, dibuja, y todas estas actividades son imprescindibles para su correcto desarrollo sensorial, motor, cognitivo, emocional. Todos sabemos qué es eso. ¿Y eso para qué sirve? Para aprender a aprender. Ayuda al ser humano de forma efectiva a entrenar una de las grandes virtudes que debe desarrollar el ser humano. ¿Cuál es? El autocontrol. Nos permite adquirir una serie de competencias y rutinas mentales que se encuentran en perfecta consonancia con la naturaleza social del ser humano y que son imprescindibles para el aprendizaje de cualquier contenido curricular, de cualquiera. Matemáticas, historia, geografía, lo que quiera. Es muy útil para que todos los estudiantes, por lo que se convierte en una herramienta fundamental para atender a la diversidad en el aula. Las neuroimágenes hoy nos enseñan cómo es esa actividad artística en las diferentes regiones cerebrales. Yo felicito a la escuela por estar introduciendo los conocimientos de neurociencia en la formación de sus alumnos, y deben potenciarla más en el currículum que están formulando. El impacto de la música para ninguno de nosotros queda o no lo vamos a dar por sentado. La cantidad de sinapsis que genera, de dopamina que genera el escuchar una música. La dopamina es el neurotransmisor que nos da placer, el hacernos sentir bien, felices. Muy bien, ¿qué puede aportar una clase de dibujo? Nos permite desarrollar la capacidad de exploración, de reflexión, de participación y perseverancia, de expresión, de imaginación, de observación, en pocas palabras, comprender el mundo. Y vamos terminando. Levanten la mano los que tienen hijos. Yo tengo 4, ya. ¿Valdrá la pena apuntar a mi hijo en teatro? Les aseguro que sí. Mejora los aprendizajes, mejora su vocabulario, lo ayuda a desarrollar mejor sus capacidades, fomenta la tolerancia y el respeto y muchas otras capacidades. Solo para decirle al profesor, porque temprano comentábamos, ¿no?, la parte de la interculturalidad y la interdisciplinaridad. ¿Cómo podríamos, a partir del arte, tomar a las otras áreas y ayudarlas a hacer mejor su trabajo? Voy a dar algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, el profesor de química pide a sus alumnos que dibujen un organizador gráfico en el que muestren las fases más importantes de un experimento. Con la música, el profesor de historia pide a sus alumnos que reflejen en la letra de una melodía popular los hechos más significativos de la independencia del Perú. En la poesía, el profesor de matemáticas pide a sus alumnos que escriban una estrofa de un poema sobre los pasos que hay que seguir para resolver una ecuación matemática. En teatro, los profesores de comunicación piden a sus alumnos que escriban un final alternativo al de la obra Romeo y Julieta y que hagan una creación teatral del mismo. Existen muchas formas que podríamos lograrlo. Seguramente en las preguntas podremos desarrollarlas, pero acá hay algo que es muy importante. El cerebro humano, que es un órgano complejo, en continua reestructuración, asume los retos y necesita del arte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Marinari. Efectivamente, en las escuelas hay mucho trabajo todavía por hacer para poder articular el arte con las demás áreas. Justamente por experiencia nos dice que cuando se pide al docente que articulen las áreas, muchas veces no se sabe cómo hacerlo. Cómo partiendo de una experiencia artística se puede llegar a aprendizajes muy importantes en los estudiantes. Y la interculturalidad tiene que ver con esto muchísimo, porque
la visión de los niños de la selva, de la costa y de la sierra, y un colegio del Estado es muy diverso. Entonces es una visión muy distinta que hay que trabajar con ello. Y la formación docente, que justamente debe partir, y siendo la Escuela de Bellas Artes un lugar de formación, debe justamente partir hacia la visión de ese tipo de aspectos dentro de la formación de los futuros profesores. Bueno, vamos a pasar, tenemos acá unas preguntas que nos han formulado el digno auditorio, que lo voy a hacer, y una que me parece, vamos a tomar una o dos que están englobando a todas las preguntas, ¿sí? Acá tenemos una que dice, que creo que puede responder a todo lo que se ha ido trabajando, se ha ido escuchando el día de hoy. Dice, ¿qué medidas podemos realizar para integrar esa visión holística de las artes en la sociedad? Dice, con una visión, en una visión occidentalizada, que predomina en todos los ámbitos de la vida diaria. Tenemos una visión occidentalizada realmente en nuestro quehacer, pero ¿cómo hacer de que esta visión cambie, ¿no? Y se transforme desde las escuelas, ¿no? Con una visión holística. No sé si alguien lo puede. No sé si es un poquito compleja, o sería mejor, vamos a trabajar la pregunta y decirla, ¿cómo trabajar el arte desde la propia identidad del Perú? ¿Cómo desarrollarlo dentro de las escuelas? ¿No? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros de Guarmayu siempre, cuando empezamos a trabajar con los docentes, sabemos que muchos docentes no son del lugar donde educan, ¿no? Donde están enseñando. Entonces, lo primero es necesario que el docente sabe dónde está ubicado, ¿no? Dónde está enseñando. No importa si es en la ciudad o si es en el campo, ¿no? En ambos lugares, en ambos espacios, sea rural o sea urbano, es necesario primero hacer como un inventario cultural de la zona, ¿no? Es necesario que primero el docente investiga dónde estoy, qué manifestaciones artístico-culturales hay en mi alrededor, hay en el lugar donde estoy, qué personas practican el arte desde las diferentes visiones, sea occidental, ¿no? Digo así porque ya se han integrado también a nuestras culturas, ¿no? Sea como, digamos, las más tradicionales, que no son de antes, son todavía contemporáneas también, se siguen practicando. Cuando nosotros trabajamos en Ventanilla, en Pachacútec, los docentes hacían un inventario cultural de danza, ¿no? De Ayacucho. Encontraron personas que sabían tejer, encontraron personas que sabían cerámica. Entonces hay muchas personas en el lugar donde estamos enseñando que nos podrían integrarse en los procesos educativos, ¿no? También instituciones como museos, espacios, ¿no? Culturales. Así es como hacer primero un inventario cultural de lo que hay en la comunidad y involucrar a los mismos niños, porque ellos conocen su barrio, ¿no? Es importante involucrar a los padres, saber qué es lo que ellos saben y qué podrían compartir. Yo creo que por ahí empieza, ¿no? El trabajo, y desde ahí impulsar proyectos de investigación, acción. Porque los proyectos integran todo, integran el arte, integran matemática, comunicación, o sea, integran todos los artes, ¿no? Todas las áreas, ¿no? En este caso, las competencias. Entonces, esa es un poco la ruta en que nosotros hemos estado trabajando, desde los inventarios culturales de la localidad, encontrando juntos con los niños los proyectos de aprendizaje o los proyectos de investigación para desarrollar, y que puede ser basado en una manifestación artística, que no quiere decir que no va a integrar todas las demás áreas, ¿no? Se va a ir integrando todo. Eso.
Creo que cuando Mariska habló de memoria, sí, de cómo es doloroso saber que tienen memoria que no es el cotidiano. Entonces creo que una de las cosas que tenemos que hacer con profesores y alumnos, maestros y alumnos, es rescatar, no sé si se dice esto en español, rescatar su memoria como algo realmente importante y que está presente hoy, con una manera que creo que es, siempre nos dijeron que nosotros estábamos fuera de lugar. Vamos a pensar, no, yo no estoy fuera de lugar, yo estoy en mi lugar, y mi lugar es muy importante. Los otros es que están fuera de mi lugar, por tanto no me reconocen. Entonces yo necesito de reconocer. Mis memorias, mis herencias, todas son muy importantes. Y son muy buenas, y son muy todo para mí y para la comunidad, para mis padres, para que otras personas con las cuales convivo. Entonces yo estoy en mi lugar, y mi lugar es importante. Por eso voy a tener mis memorias ahora, voy a rescatarlas si es el caso, pero esta importancia es ahora, no importa lo que me dijeron antes, yo necesito decir de mi lugar, y mi lugar es muy importante. Para cerrar, señor Molina. Yo sí quiero ser muy directo y muy concreto en esto, porque las preguntas es muy directa, esta pregunta que nos han hecho. ¿Cómo hacemos para reorientar esta visión, ¿no?, desde una perspectiva holística? Yo creo que los grandes cambios no van a venir desde arriba. Yo soy un convencido que los grandes cambios van a venir desde la propia escuela, desde abajo, desde las comunidades, desde la organización social. Desde ahí van a venir los cambios. Porque aquellos que finalmente se van sentando, ¿no?, y a partir de sus experiencias terminan construyendo un currículum, a veces no han pasado ni siquiera por esa experiencia de estar con estudiantes. Y lo digo porque conozco muchas personas que hacen currículum y nunca han pasado por la escuela, ni por una comunidad. Yo siempre le digo a los grandes curriculeros, son curriculeros, porque un currículum implica haber pasado por la experiencia. Nadie puede dar lo que no tiene. En esa línea tenemos que construir con los maestros, con las instituciones serias, con la sociedad, con la comunidad, y rescatar precisamente su memoria, para plasmarla, para que se haga realidad, para que se llegue a la escuela y parta de la escuela esos cambios. Los cambios van a partir de la escuela. Se tienen que construir con los maestros, se tienen que construir con los padres, con la comunidad. ¿Sí? Entonces, el gran cambio y el gran reto comienza por ahí. El tiempo es terrible cuando se trata de temas importantes, ¿sabe? Es que se puede pasar mucho tiempo conversando de arte y educación y casi nunca se culmina. Pero sí algo para terminar esto podemos sintetizar, que creo que los tres panelistas han coincidido en algo muy importante. Uno de ellos es el factor principal para el cambio en educación es el docente, es la persona, ¿verdad? Uno de ellos, y otro que hay que respetar y hay que mirar nuestro contexto para poder trabajar. Eso implica una mirada del docente ya no a lo que el otro hace ni a copiar lo que otra escuela lo hace, ni al compañero del costado, sino mirar mi realidad y mirar mis alumnos para poder desarrollar bien mi actividad pedagógica. Muchísimas gracias, un aplauso para nuestro querido Pablo y continuamos esta primera vez.